Muy bien llegados y bien llegadas hoy a este encuentro, muy cerca de terminar este paseo por nuestra historia, este viaje consciente de profundizarnos en las historias de otras personas que nos conectan tan profundamente con nuestras historias. Presentemos entonces gratitud por estos tiempos, por la inversión que hemos hecho en nosotros, por esos llamados de atención, esas confrontaciones, esos reconocimientos amorosos de lo que nos corresponde aprender y también de lo que ya hemos aprendido. Gratitud por todo lo que hacemos cada día por nosotros y por los otros, porque de esta forma estamos impactando positivamente a las nuevas generaciones. Hemos estado trabajando varias historias donde hemos reconocido el lenguaje nuclear y el trauma nuclear en esas historias y de esta manera nos hemos permitido reconocer nuestro propio lenguaje nuclear y abrirnos a la experiencia de que nos compartan cuál ha sido el gran trauma de nuestra familia. Gratitud por cuánto se ha abierto el campo, por aquellas personas que se han acercado a nosotros a decirnos, mira, tengo una historia para ti, encontré una fotografía, tuve un recuerdo, porque eso hace parte de las respuestas que el cielo nos ofrece diciéndonos gracias por apoyar a tus ancestros. Entonces, siempre con los sentidos súper conectados, porque cuando estamos en esos movimientos, la vida nos da más vida. Y cada vez que crecemos y nos hacemos adultos, conscientes y vamos conquistando sabiduría, entonces el sistema nos otorga más y nos dan regalos, sorpresas, se revelan misterios. Cuando estamos dispuestos a recibirlos para más vida, renunciando al juicio, entonces los mismos ancestros encuentran la forma de enviarnos la información. Así que gracias, gracias, gracias por eso. Bueno, vamos en las historias de Jean Paul, esas ya la trabajamos, ya pasamos por su lenguaje nuclear, también por la historia de Loretta, y vamos a trabajar hoy la historia de Elizabeth. Cuando se interrumpe el vínculo temprano con nuestra madre, nuestras vivencias pueden quedar oscurecidas por una nube de miedo y desconfianza. Otra consultante llamada Elizabeth vivía bajo una nube de este tipo. A semejanza de Jean Paul, Elizabeth se había visto separada de su madre. Cuando tenía 7 meses, había pasado 2 semanas ingresada en un hospital sin recibir los cuidados de su madre. La separación se había repetido más adelante. A los 3 y a los 7 años de edad, había pasado otras 2 estancias en el hospital de una semana cada una. Elizabeth decía que su trabajo actual de grabadora de datos en una oficina con otros 30 empleados era un infierno. Podía pasarse un día entero sin cruzar palabra con nadie. Su distanciamiento con sus compañeros de la oficina se había agudizado tanto que Elizabeth había empezado a rehuir toda conversación en general, limitándose a responder con monosílabos a las preguntas que se le hacían. Si digo lo que no debo, me rechazarán. Por eso me retraigo, me dijo. Me describió los pensamientos obsesivos y los miedos que reproducía mentalmente por las noches. Cuando he mantenido una conversación, la repaso mentalmente una y otra vez. He dicho algo que no debía, he ofendido a alguien, debería haber dicho algo de otra manera, o bien envío mensajes de texto a mi amiga sin parar. ¿Por qué no respondes? ¿Estás enfadada conmigo? Cuando veía que sus compañeros de oficina charlaban entre sí, se le agudizaba el miedo. Temía que estuvieran hablando de ella. En último extremo llegó a pensar que carecía de valor y que la rechazarían o la despedirían, o que la despreciarían o la excluirían del grupo. Cualquiera de estas cosas le produciría los sentimientos de soledad y de desvalimiento que había tenido de niña en el hospital. Elizabeth, como Jean Paul, no había sabido relacionar conscientemente estos sentimientos con la separación temprana de su madre, que había sufrido durante sus estancias en el hospital. Frase, lenguaje nuclear de Elizabeth. Me rechazarán, me excluirán, no me integraré y me quedaré sola. Elizabeth, como Jean Paul, cargaba con su miedo a que la dejasen o la abandonasen. También a semejanza de Jean Paul, Elizabeth encontró la resolución al establecer la relación entre su postura cauta ante la vida y la ruptura temprana que había sufrido con la fuente de la vida, su madre. La madre es la fuente de la vida. El mero hecho de conocer esta relación le permitió empezar a desactivar las conclusiones a las que había llegado de niña y que le habían limitado la vida inconscientemente. Tanto Jean Paul como Elizabeth empezaron a curar la imagen interior que tenían de sus madres como fuentes poco fiables de apoyo y de cuidados. Cuando reconocieron el paralelismo entre las limitaciones de sus vidas
y las imágenes limitadoras que albergaban, ambos se abrieron más a buscar en sus madres la vida que éstas podían darle. En el caso de Jean-Paul, este empezó por recordar cómo se emocionaba su madre cuando él le hacía dibujos. Elizabeth la encontró al darse cuenta de que su madre no se había cerrado a ella. Había sido la propia Elizabeth quien se había cerrado ante su madre durante sus estancias en el hospital. Elizabeth vio por fin que ella misma había truncado los múltiples intentos de su madre de darle amor. Su madre le había sido fiel, la había apoyado y le había dado más de lo que ella reconocía. Cuando Elizabeth hubo entendido las repercusiones de aquella separación, se sintió esperanzada. Veía por primera vez una vía que podía conducirla a alguna parte. Su lenguaje nuclear no era más que el reflejo de las palabras de una niña pequeña que se quedó sola y se sintió abandonada por su madre. Vio por primera vez una luz al fondo del túnel. Siguiendo la pista del lenguaje nuclear, encontró el camino que la llevaría hasta el otro lado. Bueno, ¿cuáles son las dinámicas familiares que pueden afectar el éxito? Nuestra vitalidad económica no solo puede quedar limitada por rupturas del vínculo con nuestra madre, como en los casos de Elizabeth y Jean-Paul, y por injusticias en los negocios y en las herencias, como en los casos de Ben y Loretta. Existen otra multitud de dinámicas que pueden afectar a nuestra relación con el éxito. Vamos a explorar cuáles han sido esas influencias familiares que nos pueden limitar. Cada una de estas influencias es como una fuerza silenciosa que puede afectar a las generaciones siguientes. Cualquiera de ellas puede hacernos descarrilar cuando intentamos avanzar. El rechazo a un progenitor puede dificultarnos el éxito. Con independencia de la historia que contamos sobre nuestros padres, de si eran buenos o malos, de lo dolidos que nos sentimos por lo que nos hicieron o por lo que no nos hicieron. Lo cierto es que cuando los rechazamos podemos estar limitando nuestras oportunidades. Nuestra relación con los padres es una metáfora de la vida en muchos sentidos. Las personas que sienten que han recibido mucho de sus padres suelen tener también la sensación de que reciben mucho de la vida. El sentimiento de que hemos recibido poco de nuestros padres puede traducirse en un sentimiento de que la vida nos da poco. Si nos sentimos defraudados por nuestros padres, podemos sentirnos también defraudados por la vida. Cuando rechazamos a nuestra madre, podemos distanciarnos inconscientemente de las cosas de la vida que nos reconfortan y nos consuelan. Podemos sentir que en nuestra vida falta seguridad, tranquilidad, apoyo, cariño, todos los elementos que se asocian a la maternidad. Por mucho que tengamos, es posible que sintamos que nunca tenemos lo suficiente. También puede ser limitadora los efectos de rechazar al padre. Por ejemplo, un hombre que rechaza a su padre puede sentirse incómodo o tímido cuando está con otros hombres. Hasta puede rehuir o rechazar las responsabilidades asociadas al ser padre, con independencia de que su padre fuera el que sacó adelante a la familia o de que fuera el fracasado de la familia. Así que cuando nosotras como mujeres nos encontramos con un hombre con poca fuerza o un hombre que huye de la responsabilidad y el compromiso, es un hombre que viene desconectado de su padre. Las cuestiones sin resolver con nuestro padre o con nuestra madre pueden oscurecernos la vida laboral y la vida social. Si estamos reproduciendo inconscientemente las dinámicas familiares no resueltas, es probable que generemos conflictos en vez de conexiones auténticas. Puede ser difícil salir adelante mientras estemos dirigiendo nuestras proyecciones antiguas hacia nuestros jefes o hacia nuestros compañeros. Podemos repetir la experiencia vital del padre o la madre al que rechazamos. Cuando rechazamos a uno de nuestros progenitores, se puede generar una simetría extraña que nos vincula con él. Es posible que nos pongamos en su lugar sin saberlo. Los rasgos de nuestro padre o madre que consideramos inaceptables o intolerables pueden reaparecer en nuestra propia vida. Quizá nos parezca una herencia maldita. Nosotros damos por supuesto lo contrario, que cuanto más nos distanciemos de nuestros padres, menos probabilidades tendremos de que nuestra vida se parezca a la de ellos y de que tengamos que pasar por los mismos problemas. Eso se llama pensamiento mágico. Sin embargo, parece ser que se cumple lo contrario.
Cuando nos distanciamos de nuestros padres, vivamos donde vivamos, tendemos a volvernos más como ellos y es frecuente que nuestras vidas sean semejantes a las suyas. Por ejemplo, si rechazamos a nuestro padre porque era alcohólico o un fracasado, nosotros mismos podemos llegar a beber o a fracasar como él. Al seguir inconscientemente sus pasos, establecemos con él un vínculo oculto, compartiendo sus rasgos que consideramos negativos. El vínculo secreto de Kevin con su padre. A los 36 años, Kevin estaba orgulloso de su cargo de alto ejecutivo en una empresa más destacada de ventas y servicios por el Internet, pero temía que sus problemas con la bebida le destrozaran la vida. Tengo miedo de sufrir una crisis, fracasar y perder todo lo que he conseguido. Entonces, lenguaje nuclear de Kevin, ¿cuál será? Sufrir una crisis, fracasaré y perderé todo lo que he conseguido. En la familia de Kevin, esto era precisamente lo que le había pasado a su padre. El padre de Kevin, abogado de prestigio que ejercía en Boston, se había vuelto alcohólico y había perdido el trabajo y después la salud. La familia había terminado por perder la casa, llegando a ese punto cuando Kevin tenía 10 años. Su madre entonces lo apartó de su padre. Kevin solía oír decir a su madre, tu padre es un inútil, nos ha destrozado la vida. Ay, Dios. Desde entonces, Kevin solo ha visto a su padre en raras ocasiones. El padre había muerto joven de un fallo hepático cuando Kevin tenía 25 años. Fue entonces cuando Kevin empezó a beber. Kevin recordó haber oído contar un incidente de la vida de su padre cuando éste tenía 12 años. El padre de Kevin y su hermana, de 12 años, se habían subido al tejado de un viejo granero. El tejado se había hundido y el hermano de Kevin se había matado. Ok. Al padre de Kevin lo habían culpado de aquella muerte. Kevin entendió entonces que su padre, que se sentía responsable de la muerte de su hermano, no había sido capaz de soportar hacer una vida plena mientras su hermano no podría disfrutar también de la suya. Durante nuestra sesión de trabajo juntos, Kevin tuvo un momento repentino de entendimiento en el que fue capaz de establecer esa misma relación con su propia autodestrucción. Comprendió que si moría joven, no conseguiría más que destrozar todavía más a su familia. Una vez que Kevin hubo entendido la carga que arrastraba a su padre, fue capaz de sentir amor profundo hacia él, que lo llenaba de sentimientos de solidaridad. Lamentó entonces haberlo apartado de sí hacía mucho tiempo. A Kevin le bastó con establecer esta relación para realizar cambios importantes en su vida. Dejó de beber y por primera vez se sintió apoyado por una imagen de su padre que lo acompañaba. Veía con ilusión la vida que tenía por delante. Una lealtad inconsciente al fracaso. No es necesario que rechacemos a nuestros padres para que repitamos en nuestra vida sus desventuras. A veces tenemos un vínculo inconsciente con ellos que nos tiene empantanados en unas vivencias similares a las suyas. Es posible que por mucho que nos esforcemos para alcanzar el éxito, nos veamos incapaces de llegar más lejos en nuestras vidas de lo que llegaron ellos en las suyas. Por ejemplo, si tu padre fracasó en los negocios y no fue capaz de sostener económicamente a la familia, quizá te sumes a él inconscientemente fracasando del mismo modo. Atrapado por una lealtad inconsciente, puedes sabotear tu éxito para no ser más que tu padre. Otro consultante mío, Bart, era el componente más flojo del equipo de ventas de su empresa. Solo ganaba lo justo para ir tirando. Cuando le pregunté por su padre, me dijo que este solo había cursado estudios primarios y que había hecho una vida muy sencilla. Le pregunté qué pasaría si tuviera mucho dinero y Bart me dijo entonces que perdería la sencillez de la vida, que era una virtud que solía alabar a su padre. Si tuviera dinero, la vida se me devaluaría y se me complicaría, perdería lo esencial. Lenguaje nuclear de Bart. Si tuviera dinero, la vida se me devaluaría. Parecía que Bart estaba emulando los valores de su padre. Pero cuando se dio cuenta de que estaba cargando con una lealtad inconsciente que lo impulsaba a no tener más éxito que su padre, Bart empezó a replantearse sus metas económicas.
Vio con claridad que en realidad su padre no habría querido para él que se limitara el éxito, sino todo lo contrario. Bart se esforzó en su trabajo y a los 8 meses había duplicado sus cifras de ventas. También podemos estar vinculados inconsciente con otros miembros de nuestra familia más lejanos que nuestros padres y tener sin saberlo una conexión con un tío o una tía, con un abuelo o un abuelo, con algún otro familiar. Este fue el caso de Paul. Cuando acudió a verme, se le habían saltado muchas veces en los ascensos de su empresa. Aunque le habían dicho abiertamente, aquello podía tener que ver con su aspecto descuidado y con la ropa vieja y sucia que se ponía. No tenía un aspecto de líder. Paul recordaba la vergüenza que le producía de niño su abuelo, que era el fracasado de su pueblo. Sus amigos y él se burlaban del abuelo, al que se podía ver rebuscando comida entre las basuras o durmiendo por las tardes en el cine de la población. Ahora que Paul era adulto, estaba reproduciendo aspectos de la vida de su abuelo, vistiéndose como él y reviviendo sus miedos. Lenguaje nuclear de Paul. No soy lo bastante bueno, no me quieren. Repasemos juntos la historia. Cuando el abuelo de Paul tenía 4 años, su familia se encontraba en una situación económica apurada. No podían mantenerlo y lo habían enviado a un orfanato. Paul comprendió entonces que aquellos sentimientos de no ser querido y de no ser lo bastante bueno no eran suyos, sino que pertenecían propiamente a su abuelo. Paul no había hecho más que continuar dichos sentimientos. Cuando Paul reconoció su conexión inconsciente con su abuelo, fue capaz de liberarse. Ya podía conectarse con su abuelo sintiendo solidaridad con él, en vez de tenerse que vestir como él. Cuando hubo entendido aquella identificación, Paul empezó inmediatamente a realizar cambios positivos en su aspecto físico. Qué bello, qué lindo poder ver cómo realmente sí nos conectamos inconscientemente y actuamos una y otra vez los estilos, las palabras, los ademanes, las manías de muchos de nuestros ancestros. Y claro, cuando nosotros hacemos una revisión presente y minuciosa de esta historia, también podemos ver cómo hemos tomado hábitos, estilos, formas muy saludables también, porque también hemos reproducido sus buenas prácticas y queremos ponerle el adjetivo de bueno y hacemos prácticas como hacer el pan, doblar la ropa de alguna manera, ahorrar o ser impecables en las prendas de vestir, las cosas que se compran. También estamos en esa sintonía, no solamente en la herida, en los miedos, en las dejaciones, en la vergüenza, también en otros aspectos que nos llenan de más vida. Y el propósito mayor será poder volver a esas enseñanzas ancestrales, a esos cuidados de las plantas, de otras vidas, a entregar amor en la cocina, porque eso también viene de allí. Así que atesora estos aprendizajes, observa que venimos repitiendo bueno, entre comillas, y no tan bueno, entre comillas, para permitirnos una experiencia consciente, una experiencia donde acudamos a nuestros ancestros a su apoyo, de poderle decir, abuela, voy a hacer el pan, pon tus manos y tu energía en la masa, para que entonces pueda ocurrir la magia. Y ellas y ellos nos apoyan generosamente. Gracias por traerte, por escuchar, por permanecer. Atesora lo que te sea muy útil y deja un poco para los demás. Y lo que en este momento no conecte contigo, déjalo pasar. También está bien. Gracias, gracias, gracias. Y hasta pronto.